Yo, bueno, como me han pedido que fuera breve, voy a intentar dar un par de ideas o tres acerca de temas sobre todo de los retos que plantea ahora la Unión Europea, que básicamente son descarbonización y economía circular. Son un poco, y la tercera pata es digitalización, pero para eso necesitaría algo más de tiempo y ahí no voy a entrar. Y voy a terminar hablando un poco de prestaciones, que yo creo que enlaza bastante bien con la presentación que Manuel va a hacer en último lugar. Entonces, simplemente cuando participé en el curso hace ya año y medio, hace 2 años, en la anterior sesión, hablamos mucho de todo lo que tenía que ver con el comportamiento energético de edificios, de cómo el hormigón era capaz, en base a su inercia térmica, a conseguir, digamos, 3 logros. Os lo repaso ahora un poco, porque era una parte muy importante de los temas de edificación, el conseguir esos edificios de energía de consumo casi nulo y esos edificios, digamos, pues eso, que eran muy eficientes en la fase de uso. Con el hormigón conseguíamos básicamente, utilizando bien las características del hormigón y su inercia térmica, conseguíamos básicamente tres objetivos. Uno era el de la eficiencia, porque la inercia térmica permitía estabilizar las temperaturas interiores, reduciendo la demanda y por lo tanto el consumo. Luego, si lo llevamos a un paso más, activando térmicamente, digamos, utilizando esa inercia térmica de forma activa, conseguíamos maximizar, digamos, minimizar los consumos, minimizar la demanda, minimizar los consumos, maximizar el rendimiento de las bombas de calor. Era uno de los aspectos que también comentábamos, y eso era un ámbito de eficiencia. Otro ámbito era el ámbito de confort, porque explicábamos también en la sesión que el tema del confort térmico dentro de los edificios no solo depende de la temperatura del aire, también depende de la temperatura de la envolvente que te rodea. Entonces, teniendo una temperatura radiante, una temperatura confortable, también mejorábamos ese confort de los usuarios. Y luego, por supuesto, si evitábamos las corrientes de aire, de los aires acondicionados, pues conseguíamos beneficios en base pues a que no se secara el aire, a mantener la humedad y al confort, porque a nadie está confortable si se le pilla debajo de un chorro del aire acondicionado. Y luego, por último, uno de los temas que tratábamos era que esa inercia térmica, esa activación térmica de las estructuras, permitía incrementar la penetración de los renovables, porque casaba muy bien con los sistemas de geotermia y aerotermia que se están instalando ahora mismo en los edificios de una manera cada vez eh, más intensa, ¿de acuerdo? Entonces era un poco lo que habíamos tratado. Y ahora la reflexión que nos hacemos, y que seguro está muy alineada con lo que comentó Manuel en su ponencia, es, bueno, en un edificio tradicional, en unos de los de toda la vida, cuando analizamos los impactos ambientales de la fase de construcción y la fase de vida útil, materiales y construcción, hablando de construcciones, materiales y construcción, en un edificio normal, tradicional, de los que vivimos normalmente o que están construidos pues, hace 10 años, los impactos de los materiales y la construcción aproximadamente representaban un 20% del total, mientras que el 80% eran los consumos a lo largo de la vida útil y todo lo que tiene que ver también con las operaciones de mantenimiento. Como ahora estamos, digamos, tenemos una legislación bastante estricta en el ámbito de los consumos, el ámbito del comportamiento operativo del edificio a lo largo de su vida útil, digamos que esa parte se ha reducido bastante. Pero se ha reducido, pero aún así sigue siendo aproximadamente, aquí lo veis un poco la gráfica, el 50% de los impactos totales, con lo cual es algo en lo cual tenemos que seguir trabajando, no nos olvidemos. Pero en peso relativo, por supuesto, la parte de materiales y de construcción pues, se ha incrementado. Si yo reduzco, digamos, yo tengo dos trozos de tarta y uno lo reduzco, pues porcentualmente, automáticamente el otro trozo de la tarta crece, ¿no? Y eso es un poco lo que ha sucedido. Pero no olvidemos que siguen siendo aproximadamente 50-50, con lo cual debemos seguir prestando atención a esa parte operativa de vida útil. Y también hay que tener una cosa en cuenta, y es que esa parte de vida útil, esa parte operativa, también está condicionada por cómo hagamos, qué materiales utilicemos y cómo hagamos, digamos, la construcción. Me explico algo que no tiene que ver con el hormigón, pero que se entiende muy fácilmente. Es, si yo tengo que decidir entre utilizar una ventana triple vidrio en mi edificio, muy eficiente energéticamente, que me reduce los consumos de un edificio en un porcentaje muy elevado, estoy, digamos, mejorando el comportamiento a lo largo de la vida útil del edificio. Sin embargo, la huella de carbono embebida en esa ventana triple vidrio y demás es mayor que la huella de carbono embebida en una ventana mala, digamos, poco eficiente.
¿Qué vamos a poner en nuestro edificio? Pues efectivamente la ventana, que tiene unas prestaciones térmicas elevadas, aunque la huella de carbono sea mayor. Bueno, ya intentaremos reducir la huella de carbono, pero manteniendo esas prestaciones, ¿no? Lo digo un poco porque por esa línea va a ir un poco la reflexión a partir de ahora. Es decir, ahora nos tenemos que centrar en todo lo que tiene que ver con materiales y construcción, porque ahí esos impactos empiezan a ser cada vez más relevantes, puesto que nos hemos deshecho de los impactos a lo largo de la vida útil, o al menos los hemos reducido. Y ahí es donde estamos, y ahí es donde nos enfrentamos a los retos. Pero ¿qué es lo primero que debemos saber? Que yo creo que es algo que la gente todavía no tiene claro, porque se está hablando mucho de hormigones bajos en carbono, y aquí que está Manuel y Cemex, ellos tienen una línea de hormigones bajos en carbono, pero bueno, lo primero que tenemos que saber es dónde estamos, cuánto es digamos, el carbono embebido, cuántos son los impactos en general, no solo carbono, consumo de recursos, material reciclado, etcétera, de los materiales que estamos utilizando ahora. Es decir, si yo ahora construyo un edificio al uso, digamos con hormigón convencional, ¿cuál es, digamos, el impacto de ese hormigón, de ese edificio que hay? Bueno, pues eso es lo primero que tenemos que saber, eso es lo primero que tenemos que declarar. Y ahí el sector del cemento y el sector del hormigón están trabajando bastante duro. El sector del cemento ya publicó sus declaraciones ambientales de producto, donde ahí podéis ver cuáles son los impactos de los diferentes tipos de cemento, no solo huella de carbono, como he dicho, también consumo de recursos, eutrofización, o sea, hay una serie de parámetros que están normalizados en la norma EN 15804, los podéis consultar, y eso está publicado, eso lo tenéis en la página web de IECA. Y deciros que empezamos en el cemento, pero tenemos que abarcar toda la cadena de valor de los materiales en base a cemento, y que ahora se está trabajando y están a punto de salir las DAPs sectoriales aquí en España, tanto a nivel de hormigón como a nivel de áridos, ¿vale? Eso ya se está trabajando y se está desarrollando. Y eso va a estar. Y eso es lo primero que tenemos que saber, es dónde estamos, de dónde partimos, porque si queremos mejorar tenemos que tener un punto de referencia. Y eso es básico. Y no tenemos del todo claro, en algunos ámbitos sí, pero en el ámbito del hormigón, pues ahora tienen que salir las DAPs y decirnos dónde estamos. Pero bueno, es lo primero que tenemos que saber, cuál es el punto de referencia, de dónde partimos para poder mejorar. Y en eso ya, pues bueno, hemos dado los primeros pasos y continuamos dándolos. Y a partir de aquí, una vez que sepamos dónde estamos, cuáles son nuestros retos, esto es un poco lo que hablábamos. Los retos que nos marca sobre todo la Agenda 2030, digamos, la Unión Europea, y son los retos de, como, no solo del hormigón, sino de cualquier sector industrial, descarbonización y circularidad. Y voy a dejar el tema de las prestaciones para hacer una reflexión al final. En el ámbito de la descarbonización, pues tenemos que descarbonizar toda la cadena de valor del cemento y del hormigón. Por supuesto, tenemos que empezar por los cementos, tenemos que desarrollar cementos bajos en CO2, y ahí hay una gama de cementos, incluso que ya están normalizados a nivel europeo, con mayor continuidad de adiciones y pues con una huella de carbono menor. Pero no quiero dejar pasar la ocasión para deciros que dentro de los cementos que ya están y que se pueden utilizar en el código estructural, en la RC16, en la regulación vigente, ya hay cementos que tienen un contenido de CO2 bajo y se puede utilizar, y tenemos que empezar un poco a preocuparnos por estas cosas cuando prescribamos, porque cuando prescribimos hormigón normalmente nos olvidamos del cemento, la mayor parte de las veces nos olvidamos del cemento, y con estos criterios de, digamos, de sostenibilidad, de impactos ambientales, vamos a tener que empezar a trabajar ahí, en prescribir cementos para fabricar hormigones con menos CO2. Esos cementos también tienen que ser cementos de menor CO2 embebido, y eso ya hay posibilidad en el mercado. Entonces, simplemente es, oye, nos podéis preguntar, no puedo entrar hoy aquí a contaros cuáles son todos los cementos que hay. En España, que sepáis que hay 200 cementos normalizados con marca N, certificados con marca N en España, entonces no puedo contar los beneficios de todo, pero ya hay ciertos cementos, y podéis verlo en las DAPs del cemento. En las DAPs del cemento que tenéis en la página web de IECA podéis ver el CEM 1 hasta el CEM 5 y podéis ver los impactos de los diferentes cementos. Y muchos de ellos se pueden utilizar en estructuras, no sé, en firmes de carreteras, e incluso en algunos de ellos, digamos, los cementos de menor CO2 embebido son incluso los que tienen mayores prestaciones para esas aplicaciones, ¿vale? Entonces, decir que ya se está trabajando en ello, que tenemos como objetivo en 2030 reducir la huella de carbono del cemento y del hormigón, de los materiales en base a cemento, a través de toda la cadena de valor en un 43%, y alcanzar la neutralidad climática en 2050. Pero eso lo estamos haciendo, estamos trabajando duro en el sector, pero os animo a hacer un poquito de tener un poquito de interés y el empezar a utilizar los cementos, digamos, que ya se pueden utilizar, que son comerciales y que nos permiten bajar la huella de carbono, tanto de estructuras como de otro tipo de unidades de obra. Eso es lo primero. Luego, en cuanto a circularidad, pues más o menos lo mismo. Tenemos ciertas limitaciones regulatorias. Por supuesto, el hormigón estructural, pues tenemos un porcentaje de sustitución de árido grueso de un 20%, ¿no? Eso se mantiene en el código estructural, venía de la EHE, se mantiene en el código estructural. Pero bueno, decir que hay otras aplicaciones no estructurales donde esos contenidos de reciclaje se pueden aumentar, y estamos hablando de hormigones de limpieza,
pues a lo mejor los hormigones de limpieza no tiene sentido hacerlos con árido natural y se puede hacer con árido reciclado. No hay limitación ninguna en todos esos hormigones. Hormigones de relleno de zanjas, no sé, hay un montón de aplicaciones, hormigones no estructurales, bordillos, no sé, baldosas para las aceras. Hay un montón de aplicaciones donde podemos incrementar mucho esos porcentajes digamos, de material reciclado sin ningún tipo de, digamos, repercusión a nivel estructural o repercusión a nivel de durabilidad, es decir, que nos podemos quedar totalmente tranquilos y creo que ahí podemos seguir trabajando en aumentar el reciclaje, ¿vale? Y luego la reflexión que he dicho que he dejado para el final es el tema de las prestaciones, ¿vale? Dos motivos, les voy a explicar los dos motivos. Lo primero, estamos muy focalizados a reducir la huella de carbono, aumentar digamos, la circularidad de nuestros productos, pero no podemos perder de vista, y esto se ve en algunos foros, se habla, que nosotros tenemos que mantener o incluso mejorar las prestaciones de los productos, que cada vez nos están, al igual que desde los años, no lo sé, desde los años 80 hasta ahora, los hormigones han mejorado enormemente su capacidad, sus prestaciones, y ahora Manuel nos va a hablar de ello. Nosotros no podemos abandonar esa vía y esa vía tiene que continuar. O sea, no podemos decir, no, ahora me voy a focalizar en bajar la huella de carbono y como se oye en algunos foros, y eso al final, pues oye, si pierdo fiabilidad estructural porque el hormigón ya no va a alcanzar una resistencia característica de 25, sino que nos tenemos que quedar en 22, pero bueno, estoy utilizando un material bajo en carbono, pues tendremos que asumirlo. No, no tenemos que asumirlo porque tecnológicamente estamos preparados para mantener esas prestaciones, esas altas prestaciones a la vez que reducimos la huella de carbono. Con lo cual, esa flexibilidad regulatoria que se llama, desde mi punto de vista, y yo creo que desde muchos foros técnicos especializados ya se está diciendo que cuidado con eso. Eso viene muy del lado medioambientalista, tenemos que priorizar el tema medioambiental frente al tema prestacional. Yo creo que no, tenemos que focalizarnos en el tema ambiental, por supuesto, pero tenemos que mantener el tema prestacional sin ningún género de dudas. Eso por un motivo. Y otro motivo es que aquí podéis ver algunas aplicaciones muy esbeltas de hormigones de altas prestaciones o de ultra altas prestaciones. La pasarela que veis arriba a la izquierda es una pasarela de Alicante, que esto trabajó mucho Pedro Serna de la UPV allí. Es un hormigón de ultra altas prestaciones reforzado con fibras y es hormigón, y veis ahí, no tiene armadura, ¿vale? Tiene un reforzado con fibras, tiene una resistencia a flexotracción de 25 megapascales y es capaz de reproducir, digamos, un diseño estructural de una estructura ligera de acero, pero en hormigón. ¿Vale? Yo creo que ese es el camino. ¿Por qué? Porque estoy consumiendo menos materiales, por supuesto un material de muchas más altas prestaciones, pero estoy consumiendo menos recursos naturales, estoy consumiendo, tengo una huella de carbono menor. Bueno, y aquí he puesto diferentes ejemplos, desde esta pasarela a fachadas ligeras, fachadas muy esbeltas, o aquí un forjado aligerado, que puede llegar incluso a estar pretensado, que nos permite reducir, digamos, los impactos ambientales de los edificios en general o de las otras infraestructuras a base de mejorar las prestaciones del hormigón. Por supuesto, ese hormigón de ultra altas prestaciones también tiene que tener una huella de carbono baja, porque tenemos que, digamos, ir en todas las líneas, pero no tendría mucho sentido bajar las prestaciones del material, tener un hormigón, tener un material de menor CO2 y a la vez consumir más material. Es un poco un contrasentido. Entonces yo creo que esa es la línea que tenemos que trabajar, en la línea en que estamos trabajando desde el sector, y bueno, yo seguro que Manuel ahora nos lo puede ampliar con sus hormigones autocompactantes de altas prestaciones, pero vamos, yo creo que estamos alineados y que Manuel no me va a llevar la contraria. Así que nada, estas eran un poco las ideas, las tres ideas que quería transmitir. Me ha ajustado un poquito a que me han dicho que fuera breve y bueno, luego las dudas o el debate lo podemos profundizar.